Ave Regina Statis Nayon. 10 años de luchas, de sueños y medios. Hace unos días, la salida de Jiseung del grupo ENHYPEN fue la mayor sorpresa y desilusión que ha tenido el mundo de los grupos masculinos conocidos. Las movilizaciones no tardaron en aparecer, y hasta ahora, la presión sigue haciendo más ruido de lo esperado solo por un miembro que es más amado por la razón que sea. Cuando parece que al fin los que están en contra de HYBE podrán estar unidos en un solo frente, llegan un grupo no menor de fans de NewJeans, a quienes respeto, a querer intentar una reflexión que en este caso más que querer concienciar, termina de dinamitar las posibilidades de hacer un frente amplio contra la empresa. Aunque este canal se centra mucho en la temática de Twice, sus miembros y una reflexión sobre ser fan en español y desde Iberoamérica, debemos aprender de los aciertos y errores que los demás tienen para usarlos a nuestro favor y defender a las intérpretes de What is Love hasta las últimas consecuencias. Por esos motivos, quiero tocar este tema en lo básico, porque en un futuro, me gustaría ampliarlo a mayor escala. Soy Out of the Million y esto es Contra el Sexismo, en defensa de Jiseung y Daniel Marsh. Por la temática a tratar en el video, debo empezar a decir lo que no buscamos responder. 1. No buscamos decir qué caso es más importante o mediático. Esto va de otro tema y no es intención hacer un análisis de este tipo. 2. Tampoco estamos buscando demeritar las luchas de cada fanaticada oficial o de fanbases que no estén alineadas a las mismas para con sus grupos. 3. No diremos que ser mujer es debilidad, o que privilegiado es el hombre. La reflexión deberá ser la que derribe estos y otros bulos sexistas que han estado inundando parte de las redes sociales. El tema de hoy involucra atacar una premisa sexista en un momento en donde Bang Si-hyuk está en aprietos mientras irónicamente el gobierno de turno intenta que su empresa no caiga. Por eso, vamos a tocar el tema con los siguientes puntos a tratar. El primero va sobre el contexto actual por el que HYBE está pasando. Si no tenemos un panorama, no podremos siquiera hablar. En segundo lugar, vamos a tocar en específico el tema de ENHYPEN y su miembro que ha sido en el hecho expulsado. Esto es el tema central, y nuevamente, no se busca decir qué caso es más importante o no. Para la tercera parte expondremos lo que llamaré el argumento de comparativa por sexo. Esta será muy corta, más de lo que imaginan. Y en cuanto al cuarto punto se hará una exposición de por qué en este momento el sexismo es un enfoque que lejos de unir, termina de demostrar que la empresa puede ganar con las peleas de fan. Dicho esto, vamos con lo que nos toca exponer en el día de hoy. HYBE, el conglomerado que quizá es, junto a SM Entertainment, de los más poderosos del momento, no la ha tenido fácil en el último año. Aunque pareciera que el regreso de BTS puede ser un respiro temporal, la verdad es que la empresa se está desgastando por los frentes que ha tenido que enfrentar. Primero, el caso más mediático, el caso HYBE contra NewJeans, que sigue en curso aunque pareciera que no, e involucra al menos varias acusaciones entre demandas contra Min Hee-jin, acusaciones de plagio, o incluso de robo de planes artísticos. En un segundo frente, más grave pero curiosamente menos hablado es la demanda que Bang Si-hyuk está enfrentando por supuesto fraude a inversores de su propia empresa. Este tema es clave directamente, porque de ser reconocido como fraudulento, dicha empresa quedaría acéfala y en miras a tener más dificultades. Y el tercero, referente a los temas de trato a sus idol que están teniendo en este primer trimestre del año. Daniel, la miembro de NewJeans que debería haber regresado con el grupo y curiosamente fue expulsada de repente, teniendo a su vez una querella. O el tema con Kat Sai y su miembro Manon, que aunque pareciera menor, sí dio de qué hablar. ¡Qué tiempos locos para vivirla en HYBE! El tema del momento es quizá lo del miembro del grupo ENHYPEN, Jiseung, que no ha dejado a nadie sin comentarlo de lleno. Como este tema sigue aún vivo, debemos tomar en cuenta que algunos datos pueden ser inexactos, pero buscaremos tener una visión en aproximado. El mencionado hasta hace unos días, era parte del grupo ENHYPEN, que se seguía presentando como un grupo de 7 miembros en sus promociones y sus mercancías. Sin embargo, el 10 de marzo de este año salió a la luz un comunicado que aparentemente escribió el miembro Jiseung, donde decía que, tras deliberar sobre su futuro, no seguiría con el grupo. Hasta ahí, la noticia pasaba con cierta emoción, pero obviamente la gente no veía eso con normalidad, tras lo que se ha dicho de la mercancía. En su escrito, llama un poco la atención que diga lo siguiente. Tenía tantas cosas que mostrarles, pero tampoco quería dejar que mis propias ambiciones se antepusieran al grupo.
Al momento de suceder eso, la empresa salió a decir que en efecto era para fomentar una carrera solista y dedicarse de lleno a eso. La gente no se la está creyendo de momento, y desde ahí, comenzó una campaña masiva en donde se ha solicitado a la empresa la reincorporación de Jiseung al grupo teniendo en cuenta que en Hypon es de 7, desde la propia Corea, pasando por el Bósforo en Turquía, hasta otras partes del mundo. Un paréntesis editorial de Out of the Million. Quiero que pensemos por un momento y hagamos paralelismo con la hemeroteca. ¿Recuerdan que en este canal hemos anunciado con bombo y platillo el regreso de Misamo con la canción Confetti que sucedió el 4 de febrero? Esto sucedió en Japón apenas unos días después, al mismo tiempo en que estamos en la gira This Is For a nivel mundial. ¿Ven la ironía? Si en Twice, que son 9 miembros, un tercio del grupo ha hecho eso, ¿cómo es posible que la subunidad Misamo en plena gira haya podido empatar su trabajo con el resto del grupo? ¿Tiene de casualidad en Hypon una agenda demasiado ocupada como la tiene Twice en este momento como para decir que era imposible compaginar la carrera solista de Jiseung con el ritmo laboral del grupo? Ojo, este comentario jamás defiende el trabajo exagerado. Seguimos en el mismo plan crítico. Pero bajo la lógica de las empresas, si Twice pudo hacerlo, ¿por qué en Hypon no podría con un solo miembro de los 7? Tras lo ocurrido, en estos días la gente ha estado teniendo conciencia de que, si bien aún no aceptan que las empresas están teniendo demasiadas fallas, hay solidaridad con lo que parece ser una decisión obligada. Pero como lo mencionamos, en la red encontramos comentarios como estos que, de cierta manera, tratan de tomar un enfoque sobre el tema en un sentido más interseccional, ampliando a su visión el problema de los expulsados en la empresa Hybe. Esos son un sector no menor de fans de New Jeans, que han intentado hacer este pensamiento en este momento ante el apoyo que Jiseung está recibiendo. En base a lo que se puede ver en las imágenes, podemos deducir que el argumento se forma por 3 formulaciones lógicas. La primera va así: 1. Todos los idols son merecedores de respeto. Luego, las miembros de New Jeans son idol. Por lo tanto, son merecedores de respeto. La segunda, que se ha formulado, va así: 1. Las idol mujeres sufren desigualdad. Luego, las miembros de New Jeans son mujeres. Por lo tanto, sufren desigualdad. Y la tercera, que es complementaria. 1. Los idol masculinos siempre son apoyados y no sufren laboralmente como una mujer. Luego, Jiseung es idol masculino. Por lo tanto, él siempre será apoyado y no sufrirá laboralmente como una mujer. Estos conceptos vamos a desarrollarlos en este contexto en el siguiente punto. La Real Academia Española define sexismo con una única acepción: discriminación de las personas por razón de sexo. En base a eso, podemos decir que parte de los argumentos deberían analizarse considerando que no hay otra cosa más condenable que decir que un sexo es mejor que el otro, y que debemos evaluar las condiciones considerando la realidad laboral. El primer argumento es totalmente válido. Si consideramos la forma que ya se ha mencionado demasiado de idol es igual a artista igual a trabajador, pues debemos darlo por hecho. En el segundo es donde empezamos a tener problemas, ya que en efecto las miembros de New Jeans sí sufren desigualdad laboral, pero no es directamente por su condición de mujeres, sino que han existido condiciones que han propiciado eso desde antes. Y así, con el que debió ser el regreso de las 5 miembros, finalmente Daniel curiosamente fue la que no regresó en forma. ¿Casualidad o no? A Jiseung le han aplicado algo similar, porque lo están separando de su grupo a la fuerza, con la variante de que a Daniel le quieren demandar por un supuesto contrato incumplido. Además, si nos cerramos a lo que Hybe ha sido históricamente como empresa, tiraremos el tercer argumento que es el que nos interesa, ya que en esa empresa, curiosamente sus grupos siempre tienen problemas de este tipo. Por eso a veces se me hace tan inverosímil que las ARMY hagan ataques contra New Jeans viendo que lo que sufrieron sus chicos se repitió en buena parte con otros, incluyendo como no, en Hypon. New Jeans como grupo ha tenido problemas buscando su libertad artística y de acción, debiendo afrontar una demanda sobre las condiciones sufridas que incluso provocó que Hani fuera a testificar. Regresando al tema, es curioso que este tema de ver quién es más beneficiado por su sexo aparece en este momento por quienes dicen amar a sus idols. He aquí otra ironía. Los dañados por una subsidiaria de Hybe atacan a otros afectados por otra subsidiaria de Hybe. ¿Y a quién beneficia esto? Al propio Bang Si-hyuk, que sigue en aprietos, y a las subsidiarias porque el tema Jiseung se empieza a diluir para ser sustituido por lo que Hybe desee que se hable.
El sexismo precisamente es refutado cuando al final, si consideramos que el primer argumento es totalmente válido, Enhypen es también merecedor de respeto por su simple condición de trabajadores. Y antes de que saquemos el argumento de que los hombres son explotadores y sigamos con el sexismo interiorizado que divide a los obreros, quiero recordarles que, desde 2024, que fue cuando el conflicto de New Jeans empezó a intensificarse, la dirección de Adore fue tomada por una mujer y Min Hee-jin empezó a ser relegada por otras como ella. Llegamos a la parte de la conclusión pertinente, y quiero destacar los siguientes puntos de acuerdo que ya deberíamos tener por asumidos en este inicio de primavera. En primer lugar, ninguna empresa es tu amiga. Se hace demasiado daño a los idol cuando creemos que es así. En segundo lugar, las divisiones por sexo deberían ya ser una cosa del pasado. Es demasiado curioso que los liberales progresistas se llenan la boca de igualdad mientras manifiestan un odio casi visceral contra los hombres, pero también con las mujeres de forma indirecta. En tercer lugar, debemos ir contra aquellos que deseen dividir las luchas por un mundo mejor. Si amas a alguien, debes pelear por su supervivencia. A este punto, la frase ya la puedes decir, pero si eres nuevo, apréndela y aplícala. Amar es buscar el bien del otro en cuanto a otro. Por esos motivos, y al ver que hay gente que aplaude que algunos miembros de Twice se presenten tras tener operaciones quirúrgicas y hasta lo romantizan como sinónimo de libertad aparente y poder, a veces quisiera traer de vuelta a este planeta a Nico. ¿A quién pensabas revivir, Lofli Negro? ¿Por qué usas ese gorro raro de oficial de Europa Oriental? Por el sol Poveli, que ya es primavera. ¿Y esa bandera e himno raro interpretado en órgano? La bandera, viste mal, son los colores de Chewie, Jihyo y Chaeyoung. Nada como amar a Twice y a sus miembros, ¿no? Hablando en serio, cuando uno no quiere estar más radicalizado, llegan estos y me hacen decir con más convicción que quien ama a Twice debe ser en consecuencia anti-Once. No tenemos miedo a la funa, porque lamentablemente la realidad nos obliga a estar fuera del millón. Recuerda ser crítico con todo lo que consumes. Y movilízate, porque en este momento histórico, que reclama la movilidad de quienes aman a Twice, ellas nos necesitan. Para finalizar esto, quisiera acabar con un dicho de no cualquier mujer. La socialista Alexandra Kollontai, quien a pesar de no simpatizar con ella, ha dado una joya en su texto, El Día de la Mujer, de 1913. A la mujer obrera le es indiferente si su patrón es hombre o mujer. Saludos a todos, y como siempre digo, Ave Regina Statis Nayon.